Vamos al libro número 5. Este es el último libro de los Salmos. El último libro, del Salmo 107 al 150. El Salmo 107, es un salmo muy lindo. Es un recuento de las misericordias de Dios. ¿Con quién creen? Con Israel. Un recuento. ¿Quieres escuchar una vez más el recuento de las misericordias de Dios con Israel? Dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y aquí viene un mandamiento. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha rescatado, los que ha comprado. Pregunta: ¿tú has sido redimido del poder del enemigo? ¿Te ha comprado el Señor? Ok, entonces tienes que decir el primer verso. ¿Qué les parece si lo decimos juntos? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 3. Una vez que nos compró, una vez que nos redimió, los ha congregado de las tierras. Los ha reunido de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Qué quiere decir? Los sacó del mundo. Como en Egipto. Sacó a su pueblo de Egipto. Es igual, esto se va a cumplir por segunda vez. Es un éxodo mucho mayor. El éxodo en Egipto es un ensayo para lo que va a suceder al final. Un ensayo de que Él mandará a sus ángeles y recogerán a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra para regresarnos a nuestro lugar, para que de ahí reinemos como reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan por qué el altar de bronce donde se realizaba el sacrificio, por qué tenía 4 cuernos? Cada cuerno era dirigido a un punto cardinal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que el sacrificio tenía eficiencia y efecto para el perdón de los pecados del mundo entero, del norte, del sur, del oriente y del occidente. Verso 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esta es nuestra historia. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Sedientos, hambrientos por la palabra de Dios, tratando de saciar nuestra hambre con algarrobas, con diversión, con placer, y cada vez más hambrientos, cada vez más sedientos. Nuestra alma desfallecía. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y esta es la historia de Gomer, ¿se acuerdan? Llega Gomer y dice que Dios le lleva al desierto, y ahí en el desierto hablará su corazón. Y ahí es donde se da cuenta que sus amantes la dejaron, y aquellos en los que ella puso su esperanza no están. Y ahí clama al Señor. Dice: la llevaré al desierto y la dispersaré, y ahí en el desierto hablaré a su corazón. Y dice: con cuerdas humanas les atraeré a mí, con cuerdas de amor. Y seré para ellos como el que quita el yugo de sobre su cuello y pone delante de ellos el alimento que tanto estábamos ansiando. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, al alma necesitada. Él sacia al alma necesitada o menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Ahí dice por qué. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Les dijo el Señor: ya no son mi pueblo. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. De esto habla la carta a los Efesios. Estábamos en tinieblas, en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, en pecados, en delitos, en tinieblas,
la perversión, aun estando muertos en delitos, tuvo misericordia de nosotros, nos compró, nos redimió. Alaben la misericordia del Señor. La alabanza es una respuesta. La alabanza es la respuesta de aquel que ha sido redimido. Por eso el que mucho se le perdona, mucho ama, mucho alaba. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Estábamos esclavizados al pecado. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. De insensatos, un sinónimo es los tontos, los que no piensan. Fueron afligidos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, de hacer lo que se les daba la gana. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sí o no esto es cierto en nuestras vidas? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros? ¿Cuántas decisiones tomamos que nos llevaban a estar en las puertas de la muerte? ¿Cuántas tonterías hicimos? Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y aquí dice cómo nos sanó. Envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios hecha carne. Y esa palabra nos sanó y los libró de su ruina. Estábamos destinados a arruinar nuestra vida, no teníamos esperanza. Pero el Señor envía su palabra y ahora, cada que voy a tomar una decisión, ¡ay, qué maravilla es! Señor, aconséjame qué decisión tomar. Ya no es lo que a mí se me ocurre, o a ver ahí el horóscopo, ahí qué dice, o a ver qué me aconsejan las cartas. No, Señor. Ahora qué dicen las cartas de mi amado. Cómo seguir el consejo del Señor. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿De qué sirve toda la ciencia? ¿De qué sirve todos los avances tecnológicos? Estamos viviendo la época de mayores avances científicos tecnológicos. ¿De qué sirve todo eso? Si no tenemos la palabra de Dios, no sirve para nada absolutamente. Tiemblan y titubean como ebrios. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¡Qué paciencia de Dios! Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. Y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio? Y aquí otra de las preguntas que a Dios le encanta hacer. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Quién? A ver, pregunta, ¿quién? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? ¿Quién? ¿Quién dice yo?